Estamos situados a mitad del siglo II a.C. Hay bastantes pueblos avanzados que desaparecieron de forma repentina, por lo que no se habla demasiado en esta época es porque no hay demasiada información al respecto. Podemos destacar dos historias importantes en esta época, el éxodo y la destrucción de Troya, pero hablaremos más adelante de ellas. La Edad Oscura de Grecia fue un periodo de aproximadamente 400 años, desde el colapso de la civilización micénica hasta el surgimiento de la griega arcaica, un periodo de recuperación y cambio en el que los griegos se agruparon y desarrollaron nuevas formas de vida. Hubo civilizaciones que se destacaron por ser grandes guerreros, como los micénicos. Los micénicos formaban parte del mismo grupo que emigró a Grecia en el Paleolítico Medio, esto según recientes estudios de ADN. Estas tribus formaron las primeras ciudades-estado en Grecia. Las más grandes de estas fue la ciudad de Micenas, cuyo nombre sirvió para nombrar a toda una civilización. La ciudad de Micenas fue encontrada por el arqueólogo Heinrich Schliemann en el año 1876. Heinrich usó las cuentas de Homero para dar paradero con esta ciudad. Homero en sus poemas describía características sobre estas ciudades, así pues Heinrich las usó para dar paradero con esta. Ahora bien, teniendo en cuenta un poco sobre los micénicos, viene la pregunta: ¿cómo es que esta civilización de grandes guerreros logró desaparecer sin dejar rastro alguno? Hay varias teorías aceptadas. Algunas de estas son la invasión dórica. La invasión de Doria, también conocida como la migración heráclida, fue una migración hipotética de tribus griegas a la Grecia continental desde las montañas del norte del Pindo alrededor del siglo VII a.C. Se cree que causó el colapso de la civilización micénica y el fin de la Edad de Bronce en Grecia. La evidencia de la invasión doria es principalmente lingüística y arqueológica. Los dialectos del griego hablados en el Peloponeso y otras áreas del sur de Grecia después de la Edad de Bronce son todos dialectos dorios, mientras que los dialectos hablados en la era micénica eran todos griego-micénico. Además, hay evidencia arqueológica de un periodo de destrucción y perturbación en el Peloponeso, alrededor del siglo VII a.C. El relato tradicional de la invasión doria es dado por el historiador griego Tucídides, que escribió en el siglo V a.C. Dice que los dorios fueron liderados por los heráclidas, los descendientes del héroe Heracles. Los heráclidas habían sido expulsados del Peloponeso por los micénicos, pero regresaron varias generaciones después y conquistaron la región. Sin embargo, el relato tradicional de la invasión doria ha sido cuestionado por algunos historiadores modernos. Argumentan que la evidencia arqueológica no es concluyente y que la evidencia lingüística puede explicarse por otros factores, como la difusión cultural. Sugiere que la invasión doria puede haber sido más gradual y pacífica de lo que sugiere el relato tradicional. Independientemente de la naturaleza exacta de la invasión doria, está claro que tuvo un impacto profundo en el curso de la historia griega. La invasión llevó el fin de la civilización micénica y el comienzo de la Edad Oscura griega. También llevó a la formación de estados dorios que desempeñaron un papel importante en la historia griega durante siglos. Pueblos del mar. La invasión de los pueblos del mar fue una serie de ataques a la civilización de la Edad de Bronce tardías en el Mediterráneo oriental, que tuvieron lugar entre 1276 y 1178 a.C. Los pueblos del mar eran una confederación de pueblos de origen diverso, que incluían a los aqueos, los luvitas, los Shardana, los Shekelesh, los Paleset y los Trigénos. Las primeras referencias a los pueblos del mar se encuentran en fuentes egipcias, que los describen como una amenaza naval que atacaban las ciudades costeras de Egipto. En el año 1176 a.C., los pueblos del mar lanzaron una invasión a gran escala a Egipto, que fue repelida por el faraón Ramsés III. Los pueblos del mar también atacaron las ciudades costeras de Siria y Palestina, y provocaron la caída del imperio hitita de Anatolia. La invasión de los pueblos del mar tuvo un impacto devastador en las civilizaciones de la Edad de Bronce tardía y contribuyó al colapso de la Edad del Bronce. Los motivos de la invasión de los pueblos del mar son objeto de debate entre los historiadores. Algunos creen que los pueblos del mar eran un grupo de pueblos migrantes que buscaban nuevos territorios para establecerse. Otros creen que los pueblos del mar eran un ejército mercenario que fueron contratados por los enemigos de Egipto para atacarlo.
Las consecuencias de la invasión de los pueblos del mar fueron profundas. La caída del imperio hitita provocó un vacío del poder en Anatolia, que fue aprovechado por los asirios para expandir su imperio. La destrucción de las ciudades costeras de Siria y Palestina provocó el colapso del comercio marítimo en el Mediterráneo oriental. Otra de las teorías aceptadas es el cambio climático. La teoría de los desastres naturales como causa del colapso de los micénicos es una de las más recientes y convincentes. Esta teoría sostiene que una serie de eventos naturales como sequías, inundaciones y terremotos provocaron una crisis económica social que llevó al colapso de la civilización micénica. Los estudios arqueológicos han demostrado que el mundo micénico experimentó un periodo de inestabilidad climática en el siglo VII a.C., con sequías prolongadas y aumento de la frecuencia de inundaciones y terremotos. Estos eventos naturales habrían tenido un impacto devastador en la agricultura y la ganadería, las principales actividades económicas de los micénicos. La sequía habría provocado una escasez de alimentos, lo que habría llevado a una disminución de la población y una mayor inestabilidad social. Las inundaciones y los terremotos habrían destruido infraestructuras importantes, como palacios, templos y ciudades. Esto habría debilitado aún más el poder de los gobernantes micénicos y habría facilitado la invasión de otros pueblos, como los dorios. La teoría de los desastres naturales es compatible con otras teorías sobre el colapso de los micénicos, como la teoría de la invasión doria o la teoría de los pueblos del mar. Estas teorías sugieren que el colapso de los micénicos fue un evento complejo que tuvo múltiples causas, incluyendo factores internos y externos. Ahora bien, el colapso de la civilización micénica dio paso a la Edad Oscura griega, un periodo de inestabilidad y declive que duró varios siglos. Durante la Edad Oscura, la población griega se redujo drásticamente, la economía se paralizó y la cultura se deterioró. El colapso de la civilización micénica fue un evento crucial en la historia griega. Marcó el final de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro. Aquí llegamos al punto de la Edad Oscura, donde se supone que ocurre la mitología griega, que trata de explicar todos estos eventos ocurridos durante este periodo. Tenemos pues el Éxodo, que se relaciona con el periodo de desastres, una de las teorías sobre el colapso, y se llama Éxodo, que literalmente es una invasión masiva. A pesar de que se escribió mucho después y contiene cosas anacrónicas, sigue siendo usado para explicar esto. Esta viene siendo una de las teorías más recientes, pues durante mucho tiempo se le viene atribuyendo el colapso a ellos mismos, esto a los misteriosos pueblos del mar. ¿Por qué misteriosos? Se sabe demasiado poco acerca de ellos. Sabemos muy poco lo que sucedió con los micénicos y si los aqueos, pueblos del mar, hayan acabado con ellos. Esto nos lleva a pensar que los micénicos hayan sido debilitados por desastres naturales y que grupos de bandidos los hayan acabado. El desorden hizo que los micénicos se vieran gravemente afectados, perdieron la escritura, aquellos que sobrevivieron se fueron a zonas más remotas y fáciles de defender, perdieron la arquitectura con piedra y los vínculos con Oriente. Aquí, en la Edad Oscura, comienza el arte geométrico, pues se ven más patrones como estos, y también se da una especie de nomadismo. Ya, después de los 4 siglos, parece que viene un periodo de calma y prosperidad. Aparecerán nuevas ciudades, recuperarán la escritura y se volverán a conectar con lugares más cercanos. Para cuando vuelve la escritura, la cultura se ha transmitido mayormente por tradición oral, y ahora la gente de estos momentos se hace la pregunta: ¿de dónde han salido estos palacios, estos templos, estas ciudades? Entonces se empieza a llenar estos vacíos del pasado con los conocidos mitos. Siguen habiendo igualmente bastantes huecos entre los siglos para llenar y saber lo que realmente sucedió. Así, apareció la mitología griega y solamente costaron 4 siglos de Edad Oscura y la destrucción de un par de imperios.